¿Qué pasaría si te dijera que el próximo capítulo de la Iglesia Católica ya está escrito y lleva el nombre de un hombre que, hasta hace poco, caminaba en silencio por los pasillos del Vaticano? ¿Qué pensarías si supieras que un estadounidense, criado entre la fe humilde y el rigor de la orden agustiniana, podría convertirse en el nuevo rostro de la Iglesia más antigua del mundo? Hoy vas a descubrir la historia jamás contada de Robert Francis Prevost, el hombre que muchos ya comienzan a llamar León XIV. No es solo una biografía, no es solo un ascenso eclesiástico. Es la narrativa de una vida marcada por la obediencia, la humildad y una misteriosa preparación divina para un tiempo como este. ¿Qué hay detrás de su elección? ¿Por qué su nombre resuena en los pasillos del poder espiritual global? ¿Y qué significa su posible pontificado para el futuro de millones? En este video, te llevaré paso a paso por una historia que mezcla silencio y decisión, doctrina y sensibilidad, tradición y necesidad urgente de renovación. Pero antes, te invito a comentar con fe esta frase: Señor, abre mis ojos a lo que estás haciendo en tu iglesia. Coméntalo ahora, como un acto espiritual. Y dale me gusta al video si crees que esta palabra debe llegar a más personas que aman la fe, pero necesitan respuestas. Quédate hasta el final, porque en los últimos minutos de este estudio vas a entender por qué este nombre, esta historia y este hombre podrían ser una señal del cielo para el tiempo profético que ya ha comenzado. Robert Francis Prevost nació el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, Estados Unidos. Un niño como tantos otros, en una familia católica sencilla, pero con algo diferente en su mirada: hambre de Dios y sed de propósito. Desde muy joven mostró inclinación por la fe, no como rutina, sino como un fuego que lo impulsaba a querer conocer más al Señor y a servir más allá de lo visible. A los 15 años ingresó a un seminario agustiniano y fue allí donde su alma encontró dirección. No solo quería estudiar a Dios, quería seguirlo hasta los confines de la tierra. Fue ordenado sacerdote en 1982, pero su vocación lo empujó mucho más lejos que las paredes del templo. No buscó una catedral, no ansiaba un cargo, soñaba con las misiones. Y Dios lo llevó a un lugar inesperado: Chiclayo, Perú. Allí, en tierras lejanas y humildes, su corazón se fundió con el de los pobres, con los necesitados, con los olvidados. Robert no solo predicaba, vivía entre ellos. Aprendió su idioma, escuchó sus historias y dejó que su alma fuera transformada por los pequeños. Lo que parecía una misión temporal se convirtió en un pacto eterno. Más de una década después, el nombre de ese joven sacerdote ya resonaba entre los agustinianos del mundo como el de un líder silencioso, pero lleno de fuego. Y aunque nadie lo sabía, el Espíritu ya lo estaba formando, moldeando, para algo mucho mayor. Robert Francis Prevost nunca buscó ser superior. Nunca alzó la voz para ser escuchado. Pero su ejemplo hablaba más fuerte que cualquier discurso. Después de años sirviendo en Perú, fue llamado de regreso a su orden en Estados Unidos. Y allí, para su sorpresa, y la de muchos, fue nombrado superior provincial de los agustinos. Era joven, humilde, pero su corazón estaba marcado por la obediencia. Y en 2001, el llamado fue aún mayor. Fue elegido prior general de toda la Vina, Orden de San Agustín en el mundo. Sí. Ese mismo joven que había cruzado las fronteras para servir en silencio entre los pobres, ahora lideraba una comunidad presente en más de 40 países. Pero su estilo no cambió, nunca fue autoritario, nunca se enorgulleció del cargo. Lideraba con los ojos bajos y el espíritu elevado, con sabiduría, pero sobre todo, con oración. Recorrió el mundo visitando comunidades, escuchando a religiosos, llevando consuelo donde otros veían caos y esperanza donde muchos veían decadencia vocacional. Los que lo conocieron en esa etapa
No vieron un político eclesiástico, ni un administrador hábil. Vieron a un pastor, a un hombre profundamente enamorado de la Iglesia. Y aunque aún estaba lejos del Vaticano, el cielo ya estaba preparando su camino. Porque a veces Dios esconde a los grandes en el anonimato, para luego mostrarlos en la hora exacta. Y esa hora estaba por llegar. Después de servir como prior general durante más de una década, Robert Francis Prevost regresó al Perú. Allí pensaba continuar su vida pastoral como obispo de la diócesis de Chiclayo, una tierra que había marcado su alma desde joven, pero lo que parecía un regreso sencillo, era en realidad una etapa de transición hacia un destino mayor. En enero de 2023, el Papa Francisco sorprendió al mundo nombrando a Monseñor Prevost como prefecto del dicasterio para los obispos. Un cargo clave. Un puesto reservado para los sin más cercanos al pontífice. Una responsabilidad enorme. Orientar, seleccionar y acompañar a los obispos del mundo entero. Robert, con su perfil bajo y su corazón pastoral, llegó al Vaticano sin ruido, sin ambiciones, sin presionar por nada. Pero su presencia, su discernimiento, su capacidad de escuchar antes de hablar, comenzó a tocar corazones dentro de los muros más cerrados de la Iglesia. Muchos vieron en él a un reformador silencioso, a un puente entre la tradición y la misericordia, a un hombre que entendía la estructura, pero también sentía el dolor del pueblo. Y mientras el mundo discutía sobre la sucesión papal, mientras algunos nombres resonaban con fuerza política, el nombre de Robert Francis Prevost comenzó a brillar. Sin hacer ruido, porque los planes del cielo no necesitan campañas, solo obediencia. Y en lo secreto, Dios lo estaba posicionando para algo que ni él mismo imaginaba. En los últimos meses, la Iglesia ha entrado en una etapa de intensa expectativa. La salud del Papa Francisco, el agotamiento visible en sus apariciones y las reformas urgentes dentro del Vaticano han abierto una conversación que antes era tabú. La elección del próximo pontífice. Muchos nombres han circulado. Candidatos fuertes, curiales de larga data, cardenales con influencia en Europa y América Latina. Pero hay un nombre que comenzó a destacarse no por ambición, sino por coherencia, por humildad y por una vida marcada por la fidelidad silenciosa. Robert Francis Prevost. Aunque aún no ha sido elevado al cardenalato, los movimientos internos en el Vaticano y su rol estratégico como prefecto del dicasterio para los obispos lo colocan en el centro del mapa espiritual de la Iglesia. Algunos lo llaman el Francisco estadounidense. Otros lo ven como un león moderno, firme en la fe, pero sensible al dolor humano, amante de la tradición, pero abierto a la renovación guiada por el Espíritu. Y es por eso que en círculos discretos, el nombre León XIV comenzó a sonar como una posibilidad real, un nuevo león, en un nuevo tiempo, no para imponer, sino para pastorear con autoridad y compasión. Y si Dios así lo permite, el mundo pronto conocerá a un Papa que fue formado en el silencio, preparado en la obediencia y ungido para guiar a la Iglesia en una de sus etapas más cruciales. Elegir un nombre papal no es un detalle menor. Es una declaración espiritual, un acto profético, una guía para el tiempo que viene. Y si Robert Francis Prevost llega al trono de Pedro, todo indica que adoptaría el nombre de León XIV. Pero, ¿por qué ese nombre? ¿Qué significa en la historia de la Iglesia? ¿Y qué mensaje enviaría al mundo? El último papa con ese nombre fue León XIII, un pontífice que gobernó a finales del siglo XIX y que marcó una etapa de apertura intelectual, de diálogo con el mundo moderno, de impulso social, sin perder la firmeza doctrinal. León XIII fue un puente entre la tradición y la modernidad. Un papa contemplativo y activo, místico y político. Tomar ese nombre hoy sería una señal clara. Estoy aquí para continuar el legado del león que no rugía con poder, sino con sabiduría. Un León XIV no llegaría para imponer, sino para custodiar. No para revolucionar con gritos,
sino para reformar con discernimiento. Y Robert Prevost encarna ese espíritu. Un hombre de oración, de servicio, de escucha profunda, de reforma sin escándalo. El nombre León evoca fuerza, pero también liderazgo humilde. Evoca realeza espiritual, pero también responsabilidad con los más débiles. Y si ese nombre se pronuncia desde el balcón de San Pedro, no será por poder humano, será porque el cielo eligió a un pastor para guiar en tiempos de niebla. El mundo de hoy no es el mismo que hace 20 años. Las guerras, las divisiones internas en la Iglesia, la pérdida de credibilidad, la confusión doctrinal, la sed espiritual, han creado un escenario denso, frágil, urgente, y en medio de esa niebla, la Iglesia necesita algo más que un administrador. Necesita un padre, un pastor, un guía que sepa caminar entre el humo sin perder el fuego. Robert Francis Prevost, con su historia misionera, su humildad natural y su amor profundo por la verdad, podría ser ese tipo de papa. No es un teólogo de salón, no es un político de sacristía. Es un hombre que ha olido el barro de los pueblos, que ha abrazado a los simples, que ha llorado con los que no tienen voz. Un papa como él no vendría a encabezar una revolución, vendría a sanar desde adentro, a reconciliar extremos, a restaurar la confianza, a purificar la estructura sin romper el cuerpo. Y tal vez por eso su perfil discreto es en realidad su mayor cualidad, porque en tiempos de escándalos ruidosos, Dios suele levantar a los que vienen del silencio. Y si el Espíritu sopla sobre su nombre, entonces el mundo entero verá que aún hay esperanza, que aún hay un león capaz de proteger el rebaño sin perder la ternura. En cada rincón del mundo hay fieles que oran por la Iglesia, ancianos que claman por un nuevo Pentecostés, jóvenes confundidos que piden dirección, religiosos cansados que ruegan por una reforma con alma, laicos que suplican por una fe más viva, más verdadera. Y quizás, sin saberlo, las oraciones de tantos han estado formando el camino para un hombre como Robert Francis Prevost, porque Dios no responde siempre con terremotos, ni con rayos desde el cielo. A veces responde con una vida formada en el anonimato, moldeada en la obediencia y enviada en el momento exacto. Prevost no tiene un séquito, no busca cámaras, no protagoniza titulares, pero cuando habla, hay paz. Cuando camina, hay dirección. Cuando escucha, muchos sienten que Dios mismo está escuchando. Ese tipo de hombre no es común en el poder, pero es exactamente el tipo de líder que el corazón herido de la Iglesia necesita. Y si el cielo decide que ese nombre debe sonar en la próxima fumata blanca, entonces millones entenderán que sus oraciones no cayeron al vacío, sino que Dios ya estaba preparando la respuesta, una respuesta con rostro de padre, con manos de pastor, con mirada de siervo, una respuesta que lleva por nombre León XIV. Cada pontificado tiene un llamado, un propósito, una misión que trasciende el tiempo y las circunstancias. Juan Pablo II fue el Papa del coraje. Benedicto XVI, el Papa de la razón y la profundidad. Francisco, el Papa de la misericordia y el acercamiento. Pero, ¿y si León XIV está siendo preparado para ser el puente entre lo que fue y lo que está por venir? La Iglesia se encuentra en una encrucijada espiritual, entre la tradición y el cambio, entre lo visible y lo esencial, entre la estructura y la experiencia viva del Espíritu. Y en medio de esas tensiones, se necesita un líder que no destruya ni endurezca, sino que escuche, discierna. Y Robert Francis Prevost ha sido por años ese tipo de hombre. Un puente entre culturas, entre generaciones, entre carismas. No vino del poder, vino del servicio. Y eso lo convierte en el perfil ideal para un tiempo en que el rebaño está dividido, pero aún espera dirección. Un papa puente no es débil, es sabio.
no es indeciso, es prudente. Y cuando Dios necesita construir sobre las aguas turbias, levanta arquitectos de paz. Quizás eso es lo que está por ocurrir. Quizás León XIV no será el papa de los grandes cambios visibles, sino del cambio más profundo de todos, el que vuelve a colocar a Cristo en el centro de una iglesia que a veces lo ha reemplazado por estructuras. Robert Francis Prevost nunca buscó ser visto. Nunca empujó puertas, nunca se presentó como Salvador. Y sin embargo, su nombre comenzó a brillar como una vela encendida por el mismo cielo. Porque cuando Dios tiene un plan, ni la humildad lo detiene, ni el anonimato lo oculta, ni las estructuras lo frenan. A lo largo de la historia, Dios ha levantado líderes en silencio. Moisés, formado en el desierto. David, ungido entre ovejas. María, elegida en Nazaret. Pedro, llamado desde una barca. Y quizás hoy, ese llamado recae sobre un hombre que aprendió a servir sin títulos, a amar sin micrófonos y a obedecer, aun cuando no entendía el porqué. Ese es el corazón que Dios puede usar. Ese es el perfil que el Espíritu puede respaldar. Y si llega el día en que escuchemos desde el balcón del Vaticano las palabras Habemus Papam, León XIV, entonces sabremos que no fue una elección humana, sino una designación divina. Y la historia de este hombre, hecha de tierra peruana, raíces norteamericanas y alma universal, será el testimonio viviente de que cuando el cielo llama, nada puede detener la voluntad de Dios. Muchos piensan que para liderar hay que destacar, que para cambiar la historia hay que hablar fuerte, que para ser elegido hay que hacerse visible. Pero Robert Francis Prevost demuestra lo contrario. Su camino fue la obediencia silenciosa, su fuerza, la coherencia diaria, su influencia, la fidelidad sin cámaras. Desde los años de misión en Perú hasta los días actuales en el Vaticano, su estilo no ha cambiado. Nunca buscó brillar, nunca discutió por cargos, nunca se adelantó al tiempo de Dios. Y esa obediencia, constante, ese caminar sin prisa, ese decir sí cada vez que lo llamaban, fue construyendo un liderazgo invisible, pero indiscutible. Los que lo conocen saben que su sola presencia trae paz, que su manera de hablar calma tormentas, que su discernimiento es más valioso que 100 discursos teológicos. Y eso es lo que muchos creen que la Iglesia necesita hoy, un líder con los pies en la tierra, las rodillas dobladas y el oído afinado al cielo, porque en tiempos de crisis el mundo no busca carisma, busca carácter, busca verdad, busca integridad que no se negocia, y eso es exactamente lo que ha cultivado, en lo secreto, Robert Francis Prevost. Dentro del Vaticano hay pasillos invisibles, no de mármol, sino de ambición, corredores donde se mueven influencias, se negocian cargos y se tejen alianzas con más estrategia que oración. En medio de ese laberinto, Robert Francis Prevost ha caminado sin vender su alma, sin perder su paz, sin dejar de ser quien es. No se ha rodeado de lobbies, no ha jugado el juego del poder, no ha levantado banderas ideológicas. Y por eso, muchos lo subestimaron al principio. Pero con el tiempo, su silencio comenzó a hablar más fuerte que muchos discursos. Porque hay algo que ni la política eclesial puede controlar: la unción genuina, la vocación auténtica, la coherencia de los que no necesitan ser vistos para ser luz. Robert no tiene escándalos, no tiene dobleces, no tiene poses, y en tiempos donde muchos se esfuerzan por sobresalir, él simplemente permanece, no como una sombra, sino como una raíz, una base, una columna silenciosa que sostiene más de lo que aparenta. Y es por eso que muchos, incluso dentro de la curia romana, comienzan a verlo con otros ojos. Porque si el Espíritu está preparando un nuevo León, será alguien que no llegó gritando, sino caminando en obediencia hasta ser encontrado.
La Iglesia de hoy no solo enfrenta ataques externos, también vive una fractura interna, diferencias ideológicas, disputas teológicas, cismas latentes entre conservadores y progresistas, tensiones entre tradición y apertura. Y en medio de ese escenario, se necesita más que un teólogo brillante o un reformador radical. Se necesita un pacificador, alguien con capacidad de escuchar sin perder la firmeza, de tender puentes sin caer en la ambigüedad, de corregir sin herir, de afirmar la doctrina, con compasión, no con arrogancia. Robert Francis Prevost ha sido ese hombre por años, como superior de su orden, como misionero entre culturas distintas, como prefecto entre obispos con posturas opuestas. Ha aprendido a unir sin imponer, sostener sin dividir. Quienes lo conocen saben que en él no hay gritos, ni bandos, ni cálculo, solo un deseo profundo, ver a la Iglesia reconciliada consigo misma, ver al cuerpo de Cristo sanar desde dentro. Y eso lo convierte en un perfil profético para esta hora. Porque en tiempos de confrontación, el Espíritu a veces escoge al que sabe guardar silencio, discernir con oración y hablar solo cuando arde el corazón. Prevost no sería un papa para polarizar, sería un padre para restaurar. Un león que no ataca, sino que defiende el rebaño herido con firme ternura. En tiempos de confusión, el alma no busca un juez, ni siquiera un maestro. Busca un padre, alguien que abrace sin debilitar, que escuche sin justificar, que corrija sin destruir. Y en los últimos años, muchos católicos se han sentido huérfanos, no por falta de papa, sino por la ausencia de voz paterna, esa que consuela y exhorta, esa que cuida y enseña, esa que te mira a los ojos y dice, «Te amo», pero eso no está bien. Ese tipo de liderazgo no se aprende en seminarios, no se adquiere en los cargos, se forja en la misión, en el barro, en las lágrimas de los pueblos, en los silencios de la oración verdadera. Y es ahí donde Robert Francis Prevost ha vivido gran parte de su vida, entre los que sufren, entre los que creen en silencio, entre los que necesitan un padre más que un pontífice. Por eso, cuando camina, no impone. Cuando habla, no divide. Cuando escucha, lo hace como quien sabe que el corazón herido de la Iglesia no necesita más ideología, sino una mano que sane con verdad y misericordia. Muchos jóvenes hoy no conocen la fe como doctrina, pero sí la buscan como consuelo. Y si hay un papa que pueda hablar al alma con autoridad amorosa, ese perfil tiene rostro de pastor, voz de padre y huellas de siervo. Ese perfil lleva el nombre de Robert Francis Prevost. Y quizás, pronto, de León XIV. Hoy, muchas vocaciones se enfrían, seminarios vacíos, jóvenes desmotivados, religiosos cansados de estructuras que no alimentan el alma, un mundo que grita por propósito y una iglesia que a veces olvida cómo proponerlo. Pero la vida de Robert Francis Prevost es una respuesta silenciosa a esa crisis. Él no se hizo sacerdote por tradición, ni por conveniencia, ni por prestigio. Eligió el camino vocacional porque escuchó un llamado y decidió responder. No se encerró en una torre teológica. No vivió como un príncipe de sotana. Se entregó al pueblo, a la misión, al polvo, al servicio real. Y esa fidelidad constante, lejos del aplauso, lo convirtió, sin saberlo, en un faro para nuevas generaciones que ya no buscan títulos, sino sentido. Su historia grita con amor. Sí se puede vivir para Dios sin perder el corazón en la estructura. Sí se puede ser obediente sin ser rígido. Sí se puede ser firme sin ser arrogante. Sí se puede ser iglesia y seguir siendo humano. Si llega a ser papa, Prevost no solo gobernará, inspirará, modelará, encenderá fuegos donde otros solo veían cenizas, porque el mundo no necesita más líderes religiosos, necesita testigos, y él lo ha sido desde el primer día. Durante siglos, el papado ha estado marcado por la geografía. La mayoría de los pontífices han sido europeos. Roma ha sido el centro,
y muchas veces el resto del mundo, solo un mapa lejano. Pero Robert Francis Prevost rompe ese molde desde 1900. Su esencia. Nacido en Chicago, formado en Estados Unidos, pero marcado profundamente por América Latina, su vida representa una fusión profética de culturas, sensibilidades y realidades eclesiales. Es estadounidense, pero su corazón fue transformado en Perú. Habla inglés, pero predica el Evangelio en español. Conoce la lógica institucional, pero siente con la compasión de los pueblos que sufren. Y eso lo convierte en una figura capaz de unir extremos, de representar un nuevo tipo de liderazgo, global sin perder el rostro humano. Un papa así no pertenecería solo a Roma, pertenecería al mundo entero. Sería puente entre el norte y el sur, entre la razón y la esperanza, entre la estructura y la espiritualidad viva. Y si el Espíritu lo eleva al trono de Pedro, sería una declaración profética. La Iglesia ya no se construye desde una sola esquina del mundo, sino desde cada corazón que se rinde a Cristo, sin importar su pasaporte. Un León XIV con raíces misioneras podría ser el símbolo vivo de una iglesia que por fin entiende que la unidad no es uniformidad, sino comunión en la diversidad. El mundo atraviesa una crisis que no es solo política o económica, es espiritual, es existencial, es una fatiga del alma. Millones viven conectados, pero solos. Con información, pero sin sentido. Con tecnología, pero sin consuelo. Con fe en estructuras, pero con el corazón vacío. Y la pregunta que grita en silencio es: ¿dónde está Dios en medio de tanto dolor? ¿Quién nos guiará en esta oscuridad sin brújula? En tiempos así, la figura del Papa no puede ser solo administrativa, ni meramente diplomática. Debe ser profética, paternal, humana, llena del Espíritu, y muchos comienzan a ver en Robert Francis Prevost esa mezcla rara y urgente: capacidad de gobierno, con corazón de consuelo, firmeza doctrinal, con mirada compasiva, formación profunda, con alma misionera. Un papa así no vendría a llenar titulares, vendría a llenar almas, a susurrar esperanza, a mostrar que la fe no está muerta, solo necesita ser pastoreada otra vez, porque la humanidad no necesita un pontífice lejano, necesita un pastor con olor a pueblo durante décadas. La figura del Papa ha sido venerada, respetada, protegida detrás de los muros del Vaticano, pero en ese proceso algo se fue perdiendo: la cercanía, el rostro humano de lo divino, la sensación de que Dios aún camina con nosotros. Francisco comenzó a restaurar ese puente. Su estilo sencillo, sus gestos de compasión, su forma de hablar más como padre que como príncipe, acercaron nuevamente el corazón del pueblo al pastor. Y muchos creen que Robert Francis Prevost podría profundizar esa reconexión, porque él no necesita fingir cercanía. Él ha vivido con los pobres, ha comido con los excluidos, ha caminado por calles sin pavimento y ha orado en casas donde la fe era más fuerte que el pan. Si llegara a ser León XIV, no gobernaría desde el mármol, pastoraría desde la carne, desde el alma, desde la herida. Y eso, más que una estrategia pastoral, es una necesidad espiritual urgente. Un papa así no salvará la Iglesia con reformas estructurales. La despertará con presencia, con oración, con lágrimas compartidas. Devolvería a muchos la imagen de un Dios que no está en las alturas mirando, sino en la tierra tocando. Porque cuando el pueblo vuelve a sentir que su pastor camina a su lado, el corazón vuelve a creer. Y quizá por eso el cielo está preparando este nombre, para recordarle al mundo que aún hay un león, pero este ruge con ternura. En un mundo donde reina el ruido, el silencio se ha vuelto sospechoso. Y sin embargo, en la lógica de Dios, el silencio no es ausencia, es formación, es cuna de revelación, es antesala del llamado. Robert Francis Prevost ha vivido décadas en ese tipo de silencio, silencio en la misión.
Silencio en la obediencia. Silencio en medio de estructuras que hablaban demasiado, pero escuchaban poco. Y en ese lugar, cuando nadie lo miraba, Dios lo estaba formando. Formando carácter. Pulido en paciencia. Forjado en servicio escondido. En decisiones que no hacían eco, pero que construían eternidad. Y por eso su voz hoy tiene peso, aunque hable bajo. Por eso su figura atrae respeto, aunque no lo busque. Porque en el reino, la autoridad no nace del ruido, sino de la comunión, de la raíz profunda que crece sin que la vean, pero que sostiene árboles que dan sombra a multitudes. Ese silencio ha sido su seminario más sagrado, y ahora quizás Dios lo está llamando a hablar, como solo hablan los que aprendieron primero a callar. Y si llega el día en que se escuche su nombre en la elección, no será porque él gritó, será porque el cielo decidió que era tiempo de que el silencio se volviera voz profética. En la iglesia, como en el mundo, muchos confunden autoridad con poder, con títulos, con vestiduras, con cargos que impresionan, pero no transforman. Robert Francis Prevost representa otra dimensión, la autoridad que no se impone, sino que emana, la que no necesita jerarquía, porque lleva sobre sí la marca de los que han sido quebrados. Para ser útiles, no es un hombre de ambiciones, es un hombre de renuncias, de esos que entregaron sus sueños personales para abrazar una misión más alta, y en esa renuncia encontraron fuego, y propósito, y rostro. La verdadera autoridad espiritual no nace en los palacios, sino en los valles. No se impone con decretos, sino con lágrimas compartidas. No exige obediencia, la inspira, y eso es lo que muchos ven en Prevost. Un hombre que nunca pidió ser seguido, pero que, al caminar, marca caminos. Un pastor que no buscó ser guía, pero que lleva dirección en su andar. Y si un día se sienta en el trono de Pedro, no será por estrategia, ni por alianzas, ni por votos comprados. Será porque Dios encontró en él un corazón que ya había sido entregado mucho antes de que llegara la corona. Un corazón que no se deformó con el aplauso, ni se endureció con la espera, ni se vendió en la ambición. Y ese tipo de autoridad es la que puede volver a encender la fe en el corazón del pueblo. Cuando Dios elige a alguien, suele hacerlo de forma desconcertante. Ignora los rankings, desarma las predicciones, rompe los moldes que los hombres construyen y escoge a quien ha sido preparado en lo secreto. Así fue con David, ignorado entre sus hermanos, con Moisés, escondido en el desierto, con María, anónima en Nazaret, con Pedro, pescador sin formación, y tal vez, así también será con Robert Francis Prevost. En 1900, los medios no es el favorito. En las listas no está en el primer lugar. Pero en los corazones que disciernen en oración, su nombre comienza a arder, porque hay una regla que el cielo no rompe. Dios no elige por apariencia. Dios elige por disposición, por el corazón que ha aprendido a obedecer cuando nadie ve, por el alma que ha sido moldeada no por la popularidad, sino por el servicio silencioso. Prevost no ha buscado votos, ni alianzas, ni poder, pero lo que ha sembrado en obediencia puede ser la cosecha que el Espíritu está a punto de levantar. Y si llega a ser papa, no será una sorpresa para el cielo. Será solo la revelación pública de lo que Dios ya había decretado en las cámaras secretas de su voluntad. Muchos creen que para llegar al papado hay que entender el sistema, jugar el juego, moverse con habilidad entre pasillos y alianzas. Pero cuando Dios levanta a alguien, no lo hace por su dominio del sistema, lo hace por la profundidad de su llamado. Robert Francis Prevost nunca ha sido un político eclesial, no ha vivido para complacer a sectores, ni ha moldeado su discurso para gustar a todos. Él ha sido fiel a su vocación, a la oración, a la comunidad, a la verdad. Y esa fidelidad silenciosa
es lo que lo posiciona hoy como una posibilidad real. No porque el sistema lo empuja, sino porque el Espíritu lo respalda. Y eso cambia todo, porque un papa que llega por sistema defiende estructuras, pero un papa que llega por llamado defiende la gloria de Dios, el dolor del pueblo y la santidad del Evangelio. Y eso es lo que el corazón de la Iglesia más necesita hoy. Un hombre que no represente solo una institución, sino el eco de una voz más alta. Un líder que no siga la corriente, sino que obedezca la dirección del cielo. Y si Robert Francis Prevost se convierte en León XIV, no será por estrategia, será por destino, por respuesta a un clamor que no viene de las oficinas, sino de las rodillas. No todos los legados son estruendosos. Algunos no se miden en reformas visibles, ni en documentos firmados, ni en titulares globales. Algunos legados se escriben en el alma de la Iglesia, en los suspiros de los humildes, en las lágrimas de quienes vuelven a creer, gracias a un pastor. Si Robert Francis Prevost llega al trono de Pedro, es probable que no inicie una revolución institucional. No hará ruido, no buscará dejar su nombre en placas de bronce. Pero su huella puede ser más profunda que la de muchos. ¿Por qué? Porque su estilo no busca impacto, sino transformación. Porque no viene a demostrar poder, sino a encarnar la presencia. Porque su autoridad no está en la cátedra, sino en el testimonio. Y eso marca generaciones. Un papa así puede reencender vocaciones apagadas, restaurar la confianza en la Iglesia herida, inspirar una nueva ola de evangelización desde la compasión, modelar liderazgo sin vanidad, pero con unción. Y todo eso sin discursos altisonantes, sin estructuras nuevas, solo con coherencia, con verdad, con Cristo en el centro y el pueblo en el corazón. Ese tipo de legado no se mide en años de pontificado, sino en frutos eternos. Y si ese es el legado que Dios quiere ahora, quizá ya eligió al hombre para escribirlo. La Iglesia no solo necesita dirección, necesita sanidad. Las heridas del pasado, los escándalos ocultos, la desconfianza que crece en los márgenes, han dejado un cuerpo herido que aún ama a Cristo, pero teme a la institución. Y por eso, el próximo papa no puede ser solo un administrador, debe ser un sanador, no un político, sino un padre con manos ungidas para vendar el alma colectiva del pueblo de Dios. Robert Francis Prevost no es médico, pero ha sanado con su escucha. No es psicólogo, pero ha consolado con su mirada. No es sociólogo, pero ha entendido los clamores de los últimos. Tiene el perfil de los que no niegan el dolor, sino que lo abrazan con oración y presencia. Un pontificado bajo su liderazgo no buscaría maquillar lo que duele, sino tratarlo en profundidad, ir hasta la raíz, pedir perdón y caminar con humildad hacia la restauración. Porque la Iglesia que viene ya no se sostiene con poder ni con tradición sin alma, se sostiene con verdad, con cercanía y con una fe que no niega el pasado, pero se atreve a construir un futuro distinto. Y ese futuro, para muchos, podría comenzar con un papa que no vino a gobernar desde lo alto, sino a sanar desde dentro. Hay algo constante en las historias de aquellos que Dios usa con poder. La preparación ocurre lejos de los reflectores, en la sombra, en la intimidad, en lo secreto. Y con Robert Francis Prevost no ha sido diferente. Su nombre no ha sido protagonista de las portadas. Sus pasos no han sido seguidos por las cámaras. Sus decisiones no han buscado aplaudidores. Pero eso no significa que Dios no haya estado obrando. Mientras otros hablaban, Él servía. Mientras otros disputaban, Él escuchaba. Mientras el mundo miraba a otro lado, el cielo estaba formando a un futuro pastor universal. Porque Dios no improvisa. Dios revela en el tiempo perfecto lo que lleva años moldeando en silencio. Y si de repente el nombre de Prevost comienza a ser susurrado por cardenales, por fieles, por líderes y pueblos,
No es una casualidad, es un indicio profético. Una señal de que el cielo está a punto de mover una pieza clave. Una pieza formada en oración, en misión, en fidelidad. Un león no nace rugiendo, se forma en el silencio del desierto. Y si Dios ha escogido a este hombre, es porque ve en él el corazón, la humildad y el carácter para rugir sin herir y pastorear sin perder el alma. Vivimos una época en que las palabras sobran y los testimonios escasean, se predica, se enseña, se opina, pero pocos viven lo que dicen, pocos encarnan lo que proclaman. Y es por eso que un líder como Robert Francis Prevost no solo llama la atención, provoca conversión, porque su vida no es solo coherente, es luminosa. No por brillo humano, sino por reflejo divino. Su testimonio, misionero, su entrega sin escándalo, su servicio silencioso, son sermones vivos que el mundo cansado sí quiere escuchar, no con el oído, sino con el corazón. En él, muchos ven una iglesia que aún es posible, una iglesia humilde, una iglesia cercana, una iglesia que no compite con el mundo, pero tampoco se rinde ante él. Si llega al papado, su sola presencia puede traer aire fresco, no solo al Vaticano, sino a miles de almas que habían perdido la fe en los representantes de la fe. Porque más que reformas de papel, el pueblo necesita rostros. Más que encíclicas, necesita ejemplos. Más que estructuras, necesita testigos. Y Prevost lo ha sido. Por eso, muchos sienten que no sería solo un papa, sino una invitación viva a volver al Evangelio en su forma más pura, servir, amar, obedecer, callar. Y transformar en los cónclaves, los hombres votan, debaten, disciernen, pero hay algo que escapa al cálculo humano, la mano invisible de Dios, el soplo del Espíritu, que no consulta estadísticas, sino corazones. Y ese soplo es el que muchos comienzan a percibir en torno a Robert Francis Prevost. No es que tenga los votos asegurados, ni las alianzas suficientes, ni el respaldo de una maquinaria eclesial, pero tiene algo que pesa más, una vida apartada, una coherencia incuestionable, una profundidad que no se construye con marketing, sino con rodillas dobladas. Hay una gran diferencia entre ser elegido por popularidad y ser apartado por propósito. El primero agrada al mundo, el segundo responde al cielo. El primero gana elecciones, el segundo porta destinos. Y si León XIV nace de la elección de Prevost, muchos sabrán que no fue solo una decisión del cónclave, sino una proclamación del Espíritu. Este es mi siervo, en él me complazco, a él encomiendo mi iglesia, porque Dios no busca hombres hábiles, busca hombres disponibles. Y si este hombre ha sido apartado desde el anonimato, desde la misión, desde el amor verdadero al Evangelio, entonces el mundo verá que aún hay esperanza, porque aún hay elección divina. La Iglesia y el mundo atraviesan una etapa crítica, crisis de autoridad, crisis de identidad, crisis de fe. Y en medio de ese laberinto, los ojos buscan respuestas. Respuestas que muchos esperan con complejidad, con poder, con ruido. Pero Dios suele responder con sencillez. Así como envió a un niño a Belén, como eligió pescadores para evangelizar naciones, como susurró en una cueva a Elías en lugar de un trueno. Puede estar preparando hoy una respuesta igual de sencilla y igual de poderosa. Robert Francis Prevost no llega con promesas espectaculares, no tiene el respaldo de los medios, no encabeza encuestas, pero encarna algo que muy pocos ofrecen. Paz interior, madurez espiritual, humildad estructural, fidelidad doctrinal, y todo eso, vestido de sencillez. Una sencillez que no debilita, sino que fortalece. Una sencillez que no reduce, sino que profundiza. Una sencillez que no se acomoda, sino que revela el verdadero rostro de un Cristo cercano. Y es por eso que, para millones, Él representa más que un candidato.
representa una oración contestada. La oración de quienes aún creen que Dios puede levantar a uno de los suyos para pastorear en medio de la tormenta. Y si León XIV surge de esa respuesta, será una declaración eterna. Dios no ha dejado de hablar, solo ha estado preparando a su siervo en silencio. Algunos esperan un nuevo papa, otros esperan una nueva reforma. Muchos claman por un milagro dentro de la iglesia, pero lo que realmente está por comenzar, si Dios así lo quiere, no es solo un pontificado, es una nueva estación espiritual. Robert Francis Prevost representa mucho más que una figura. Es símbolo de un tipo de liderazgo que parecía olvidado, fiel sin aplausos, profundo sin espectáculo, lleno de Dios sin necesidad de protagonismo. Y si su nombre es pronunciado desde el balcón de San Pedro, no será una coronación, será una consagración, una respuesta. Un nuevo tiempo, un tiempo en que la Iglesia dejará de correr tras el ruido y volverá a caminar en oración. Un tiempo en que la fe se vivirá más con los pies y el corazón que con discursos. Un tiempo en que la verdad volverá a tener rostro. Y ese rostro será tierno, maduro, firme y pastoral. León XIV no significaría poder, significaría restauración, una vuelta al origen, una vuelta a lo esencial, una vuelta a Cristo. Y si eso es lo que viene, entonces lo que estamos a punto de presenciar no es solo historia, es un mover del cielo, un cielo que ha estado en silencio, pero que está listo para hablar fuerte, a través de un hombre que aprendió a escucharlo en lo oculto. Tal vez comenzaste este video por curiosidad, por querer saber quién es Robert Francis Prevost, por entender por qué se habla de un nuevo León XIV. Pero ahora sabes que no se trata solo de un nombre, ni de un cargo, ni de una elección. Se trata de un llamado, de un testimonio que arde en el silencio, de un eco que viene del cielo y susurra a los corazones atentos. Aún hay esperanza. Hemos caminado por su historia, desde su infancia sencilla en Chicago hasta sus años misioneros en Perú, su fidelidad como superior y su llegada inesperada al corazón del Vaticano. Pero por encima de todo eso, hemos visto a un hombre escondido en Dios. Un hombre cuya vida entera ha sido una oración silenciosa, una entrega constante, una preparación para algo que va más allá de él mismo. Y si llega el día en que escuchemos Habemus Papam, León XIV, no será una victoria personal, será un mensaje del cielo, una señal de que Dios aún responde, una prueba de que el reino no se mueve por poder humano, sino por vasos disponibles, por siervos obedientes, por corazones rendidos. Por eso, ahora que llegaste al final, no te vayas igual. Te invito a escribir en los comentarios: Señor, que tu voluntad sea mi guía. Hazme instrumento de tu paz. Sí, escríbelo. Hazlo como pacto, como acto de fe, como señal visible de que esta palabra no cayó en tierra vacía. Y si sentiste que este mensaje habló contigo, deja tu me gusta, porque cuando lo haces, estás diciendo a YouTube: este contenido edifica. Este mensaje debe llegar a 20 más personas. Y así te conviertes en canal, en puente, en parte viva de la misión. También te invito a suscribirte. Este canal no es solo un espacio de contenido. Es un altar digital, un refugio para almas que ya no encuentran guía. Un espacio donde Dios sigue hablando. Y tú eres parte de eso. Activa la campanita. Permanece con nosotros, porque lo que viene será aún más profundo. Y ahora, antes de cerrar este video, quiero pedirte algo más. Quédate unos minutos, no cierres aún, deja que la música de fondo te envuelva. Haz silencio y permite que el Espíritu Santo selle esta palabra en tu alma. Haz una oración personal. Dile a Dios lo que sentiste, lo que entendiste, lo que deseas. Pídele que, así como preparó a Prevost en lo oculto, también te prepare a ti para tu llamado. Y mientras lo haces, recuerda, Dios sigue eligiendo en el silencio. Dios sigue hablando a través de lo sencillo.
Dios sigue escribiendo historias eternas con personas dispuestas a rendirse. Hasta el final. Gracias por llegar hasta aquí. Te bendigo. Y te espero en el próximo video, donde juntos seguiremos escuchando lo que el cielo está revelando en este tiempo profético.